No, casi. Ah, sí, mira, Sí. Uy, claro, yo te iba a poner la mano, pero me apretaste, no puedes soltar la mano para poner. porque está, está. Bueno, buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando bien, por favor? Sí, ahí te Sí, escuchamos Juan. súper. Perfecto, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Qué gusto tener a tanta gente reunida. Tenemos 65 personas en este momento conectadas. Este es la actividad de inicio de nuestro semestre, es nuestra primera reunión que tenemos en cuanto al calendario académico del Grupo de Interés de Emergencias. Y bueno, pues magnífico que podamos hacerlo en compañía del Grupo de Interés de Pediatría. Entonces, pues para empezar, queremos darles la bienvenida a este módulo de urgencias pediátricas, donde vamos a estar tocando unos temas muy importantes para la práctica del médico general y para la formación de los que estén interesados en la emergenciología como futuro. Así que Valeria les va a explicar cómo va a funcionar este módulo rápidamente y ya después Juan José presentará a la expositora del día y daremos inicio con la charla. Una vez más, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Bueno, muy buenas tardes a todos, esperamos que estén muy bien. Como ya dijo Juan Daniel, mil gracias por estar presentes el día de hoy. Desde el Grupo de Interés de Emergencias es un honor trabajar junto al Grupo de Pediatría y pues crear todo este conocimiento que nos va a servir a todos. Les queríamos comentar un poco cómo va a funcionar el módulo. Nosotros el día de hoy vamos a empezar con nuestra charla de triángulo de aproximación pediátrica. Después, la próxima semana vamos a tener nuestro módulo de patología respiratoria y vamos a estar en compañía tanto del Grupo de Interés de Pediatría como el de emergencias y residentes de emergencias. Después vamos a tener una invitada especial, una pediatra de México, que nos va a dar una charla sobre choque en pediatría. Después de esto, vamos a tener una charla sobre arritmia y paro en el paciente pediátrico y después terminaremos con nuestro módulo de pediatría con una práctica de simulación en el laboratorio, en donde vamos a tratar pues, los temas de PALS ya simulados. Y con eso haríamos fin como tal a nuestro módulo de urgencias de pediatría. Entonces, bueno, este sería el inicio en el triángulo de la aproximación y nuevamente muchas gracias a todos por asistir. Listo, perfecto. También en nombre del Grupo de Interés de Pediatría, nos gustaría darles la bienvenida igualmente. Esperamos que disfruten la actividad, logren aprender mucho e incluso logren salir de dudas y reforzar muchos conceptos. Aprovecho el espacio para pues también darle las gracias a Sofía, nuestra querida miembro de Junta, por preparar esta charla, su interés en esta actividad. Bueno, entonces no siendo más, los dejamos con Sofía para que podamos empezar con este espacio académico y que lo disfruten. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juanjo, por la presentación, al grupo de emergencias y al grupo de pediatría por cuadrar todo este taller. Pues me presento, mi nombre es Sofía Tovar, soy estudiante de 10º semestre de medicina de la Universidad del Rosario y como les comentaron mis compañeros, el día de hoy vamos a tener nuestra primera presentación de todo este taller de PALS. La tutora académica asociada para esta presentación es la doctora María Alejandra Echeverry, médica y pediatra de la Universidad del Rosario, médica actualmente de la Fundación Cardioinfantil e instructora de PALS, BLS y Faculty de PALS. Entonces, como les comentaron, nuestra presentación del día de hoy se va a basar en el triángulo de aproximación pediátrica, que más que todo va a ser como un abrebocas a lo que va a ser pues las próximas presentaciones y adicionalmente a esto va a hablar mucho respecto a la clínica que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un paciente pediátrico que se encuentra en pues un paro inminente. Entonces, empecemos con la presentación. Entonces, las referencias asociadas para esta presentación fueron la guía de la AJA, pues la guía de PALS y también el libro para el proveedor. A continuación, pues tenemos el contenido de la presentación, que pues vamos a tener primero una breve introducción respecto a lo que es PALS. Vamos a después hablar de qué se debe hacer al presentar una urgencia. Tenemos la dinámica de equipo. Vamos a hablar de las diferentes características que se deben tener en cuenta según el grupo etario, que son pues los niños y los infantes. Vamos a hablar sobre el algoritmo. Después vamos a hablar sobre el triángulo de aproximación pediátrica ya como tal.
Posterior a esto vamos a hablar ya sobre la evaluación primaria, la evaluación secundaria y pues posterior a esto ya vamos a culminar con la clínica y las causas de paro más frecuentes en pediatría, que lo son el shock, la dificultad respiratoria y las arritmias. Entonces, pues ya vamos a empezar con la presentación. Entonces, ¿qué es PALS? Pues PALS es un curso creado por la Asociación Americana del Corazón que busca capacitar al personal de salud en el desarrollo de capacidades diagnósticas de tratamiento y reconocimiento de emergencias cardiovasculares o que pongan en riesgo la vida de los pacientes pediátricos. Se podría concluir que se basa en crear una secuencia de evaluación, identificación e intervención. Su objetivo principal, ¿cuál es? Salvar la vida de niños experimentando serias heridas o enfermedades que pueden llegar a tener como desenlace un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son esas causas más frecuentes de paro en pediatría? Como ya lo comenté antes, tenemos la dificultad respiratoria, el shock, que más adelante vamos a hablar de todos sus tipos, y las arritmias, que pueden ser de ritmo lento o ritmo rápido. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta las causas tratables de paro que ya conocemos, como la mnemotecnia de las 6 Hs y las 5 Ts. Las 6 Hs siendo la hipoxia, hipoglicemia, hipovolemia, hipotermia, hipocalemia o hipercalemia y los hidrogeniones. Y las 5 Ts que van a ser los tóxicos, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, la trombosis pulmonar y la trombosis coronaria. A continuación tenemos qué debo hacer al presentarse una urgencia. Esto es como el orden mental que tenemos que tener en cuenta. Entonces, primero vamos a realizar una evaluación clínica. Esta consta de 4 componentes. Tenemos la impresión general, que va a ser el triángulo de aproximación pediátrica, la evaluación primaria, que pues consta del ABCDE, y la evaluación secundaria, que consta del sample, es decir, la anamnesis que vamos a hacer del cuadro clínico que esté presentando el paciente. Y por último, también existe la evaluación terciaria, que se conoce como la realización de ayudas diagnósticas, pues para confirmar el diagnóstico de nuestro paciente, valga la redundancia, pero igualmente, pues lo que intentamos hacer es como un diagnóstico precoz. Seguido de esto, vamos a categorizar el estado clínico de mi paciente y su gravedad. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene una afección de origen respiratorio, como lo puede ser una obstrucción de la vía aérea superior, voy a determinar si su gravedad es de una dificultad respiratoria o una insuficiencia respiratoria, por ejemplo. Seguido de esto, voy a decidir cómo voy a actuar, es decir, si activo el sistema de emergencias, si voy a iniciar el RCP, si voy a obtener ayuda de alguien más para llamar al sistema de emergencias o pues administrar medicamentos en el caso de estar en un espacio intrahospitalario. Seguido de esto, pues en el caso de estar en un ámbito extrahospitalario, anticipo la transición de la atención y pues debo continuar con las intervenciones de tratamiento ya propuestas. Y transversalmente a todos estos pasos, siempre debo estar reevaluando a mi paciente. Entonces, a continuación ya tenemos son los eslabones que debo tener en cuenta según el escenario en el que me encuentre. Entonces, a nivel intrahospitalario, pues debo primero reconocer y tener como una prevención temprana de aquel paciente que veo que se está deteriorando clínicamente, su estado de conciencia, su respiración y su pulso. Activo el sistema de emergencias, en el caso del hospital, pues refiriendo que hay un código azul, inicio de RCP de alta calidad. Tengo en cuenta que alguien debe previamente pues pedir que alguien le traiga un DEA y pues esta es la reanimación avanzada o también pues la administración de medicamentos. Tener en cuenta que después de esto van los cuidados post-paro cardíaco y la recuperación. Y en el caso de un ámbito extrahospitalario, pues debo tener en cuenta que los pacientes igual pues pueden tener medidas preventivas. Activo mi sistema de emergencias, que es cuando le pido el favor a alguien que me llame al 123. Inicio mi RCP de alta calidad, que más adelante vamos a hablar con respecto a cuáles son estas características. Empiezo mi reanimación avanzada, es decir, si alguien me trae el DEA, y también pues voy trasladando a mi paciente a un escenario pues más apto para tratarlo, los cuidados posparo y la recuperación. A continuación tenemos la dinámica de equipo que tenemos que tener en cuenta al presentarse una situación así, pues está compuesta por 6 personas. Tenemos a mi líder de equipo, que va a ser aquel que va a pues atribuir las funciones a cada quien, va a tomar las decisiones con respecto al tratamiento y proporciona retroalimentación al resto del equipo según sea necesario. Pues la segunda persona como más importante, igual todas lo son de este grupo, va a ser el compresor, que este pues va a realizar las compresiones, va a tener en cuenta según el grupo etario cómo deben ser esas compresiones y se intercambia cada 2 minutos o antes si este se cansa.
También tenemos el monitor del desfibrilador o el supervisor del RCP, pues este, como lo dice acá, lleva y opera el DEA. En el caso de que nos encontremos en un ámbito intrahospitalario, eh, pues vamos a tener en cuenta que va a ser el que va a monitorizar al paciente, pues su ritmo, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, entre otros. Tenemos el encargado de la vía aérea, que pues va a ser el que abre la vía aérea, proporciona la mascarilla, realiza las ventilaciones, entre otros. Tenemos el encargado de medicamentos, pues que, como su nombre lo indica, va a ser encargado de administrarlos, preparar los accesos intravenosos en el paciente. Y el encargado de registro, que pues va a ser el encargado de pues registrar la hora de las intervenciones, registrar la frecuencia y la duración de las interrupciones y pues este va a transmitirle toda esta información al líder de equipo. A continuación, pues tenemos como las características del soporte vital básico que se tiene que tener en cuenta según el grupo etario. Entonces lo tenemos dividido por dos. Tenemos los infantes, que son aquellos niños de, o pues bebés de 0 a 12 meses. Digamos que en este caso, para evaluar su respuesta, no va a ser, pues va a ser mediante el llamado, pero no va a ser tocándole los hombros, sino va a ser estimulándole la planta de los pies. Para evaluar su pulso, en este caso no va a ser en la arteria carótida, sino va a ser en su pulso braquial. La profundidad de sus compresiones, pues como ya sabemos, tiene que ser 1/3 de la profundidad de su tórax, que se traduce a 4 centímetros. Y muy importante que las compresiones que vamos a realizar en caso de estar acompañados va a ser rodeando el tórax del bebé y con nuestros pulgares. Y en caso de encontrarnos solos, va a ser utilizando 2 dedos en el centro del pecho del bebé, intentando no manipular como los bordes del esternón porque podemos generar lesiones. Para los niños, que van a ser aquellos que tengan 1 año hasta la pubertad, en este caso, para evaluar su respuesta, vamos a tocarlos en los hombros y hablándoles. En este caso, vamos a evaluar su pulso en la arteria carótida o pues femoral. Las compresiones en este caso, pues nuevamente sabemos que son la profundidad, 1/3 de la profundidad del tórax, que se traduce en este caso a 5 centímetros. Y muy importante tener en cuenta que dependiendo del tamaño del tórax del niño, veo si es necesario utilizar una sola mano para hacer las compresiones o dos. Otras características a tener en cuenta ya en general es que la velocidad que debo tener durante las compresiones son de 100 a 120 compresiones por minuto. Importante que si no se cuenta con una vía aérea avanzada, es decir, que estamos en un ámbito extrahospitalario, la relación compresión va a ser 15 compresiones, 2 ventilaciones. Si contamos con una vía aérea avanzada, vamos a continuar con nuestras compresiones y vamos a realizar una ventilación cada 2 a 3 segundos. Muy importante, como ya lo habíamos visto antes, pues es necesario cambiar de compresor cada 2 minutos o cada vez que lo veamos cansado, pues porque esto disminuye como la calidad de las compresiones y siempre reducir al mínimo las interrupciones. Listo, pues aquí para que lo tengamos en cuenta, tomar siempre el pulso braquial. Aquí vemos cómo es la maniobra de cuando estamos solos, de utilizar nuestros pulgares pues rodeando el tórax del bebé para hacer las compresiones y pues en el caso de eh, perdón, esto es mientras estamos acompañados y si estamos solos, pues realizarlo con los dedos. En esta imagen vemos ya, por ejemplo, en el caso de presentarse un niño inconsciente, sin pulso y que no respira, cómo se harían las compresiones. Pues en este caso nos arrodillamos al lado de la víctima, nos hacemos al lado de su camilla. Muy importante es siempre tener los brazos rectos, utilizar el peso de nuestro cuerpo para hacer la compresión y pues el talón de la mano siempre debe estar sobre el esternón. A continuación vamos a hablar sobre cuáles son aquellas características de compresiones de alta calidad. Entonces, pues como ya sabemos, push fast, que es decir que vamos a tener de 100 a 120 compresiones por minuto. Tenemos push hard, que es que pues vamos a tener una profundidad de compresión de 1/3 del diámetro pues, del tórax. Tenemos muy importante que tener en cuenta que no puede haber tantas interrupciones, minimizarlas, permitir una expansión del tórax completa entre compresiones y muy importante también evitar la sobredistensión. Y en el caso de la vía aérea, pues siempre pues recordar nuestra maniobra de la C y la E para realizar las ventilaciones. A continuación tenemos el algoritmo sistemático pues, de soporte vital básico en PALS, que más adelante vamos a desglosar toda esta evaluación primaria, pero pues ya sabemos que la evaluación inicial es el triángulo de aproximación pediátrica.
Este consta de tres componentes que más adelante ya los vamos a hablar, que son aspecto, respiración y circulación. Con respecto a esto, vamos a determinar si es anormal o normal. Entonces, después de tener esto en cuenta, vamos a evaluar si el niño no responde o es necesaria una intervención inmediata. Si es así, vamos a pedir ayuda en voz alta a quienes se encuentren cerca, vamos a activar, como ya sabemos, el sistema de respuesta a emergencias y vamos a evaluar por mínimo 10 segundos si el niño respira o tiene pulso. Ya sabemos dónde evaluar el pulso según el grupo etario. Entonces, si la respiración es anormal y se detecta pulso, vamos a mantener una vía aérea permeable, vamos a proporcionar ventilación de rescate, vamos a administrar oxígeno y vamos a supervisar el pulso y la oximetría. Muy importante para tener en cuenta en pediatría es que cuando tenemos niños que tengan una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, debemos iniciar las compresiones. Entonces, si es así, pues iniciamos el RCP y también evaluamos el ABC y pues nos vamos al algoritmo de paro cardíaco, que ese ya lo vamos a ver en otras charlas. En el caso de que el niño no tenga un pulso menor a 60 latidos por minutos, pues vamos a continuar con nuestra evaluación inicial, que ya sabemos que pues es el triángulo de aproximación pediátrica, nuestra evaluación primaria, que es el ABCDE, y nuestra evaluación secundaria, y con esto vamos a intervenir según lo que identifiquemos que tenga clínico mi paciente. Y muy importante, volviéndonos aquí al principio, si tenemos un niño que no responde o es necesaria o que no es necesaria una intervención inmediata, pues vamos a ver si el niño presenta una afectación grave de la vía aérea o de respiración perfusión y si es así, vamos a proporcionar soporte del ABC, administrar oxígeno según sea necesario y vamos a supervisar el pulso y la oximetría. Y nuevamente identificar cuáles son aquellas afecciones que tiene mi paciente y también pues la evaluación, pues intervenir según lo que veamos que creamos que tenga. Listo, a continuación tenemos los ritmos de colapso. Entonces, estos los vamos a abundar más en las otras charlas, pero para tener en cuenta, existen ritmos fibrilables y no desfibrilables. Entonces, aquí a continuación lo que les muestro es la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Estos son ritmos no desfibrilables, es decir, que no van a necesitar pues que utilicemos el DEA, pero igual necesitamos que éste lo reconozca. Aquí hay que tener en cuenta nuestras causas ya mencionadas antes tratables de paro que pueden estar asociadas con estos ritmos. Tenemos también los ritmos desfibrilables que va a ser la taquicardia ventricular con pulso y la fibrilación ventricular. Listo. Entonces este fue como un pequeño... Sofi, Sí, señora. entonces, cuando hablamos de ritmos desfibrilables, son ritmos de paro. Los ritmos de paro no tienen pulso. Cuando hablamos de la taquicardia ventricular con pulso, hablamos de una taquiarritmia y lo que hacemos es cardiovertirla. ¿Listo? Listo, sí, señora. Listo. A continuación ya vamos a empezar con el triángulo de aproximación pediátrica. Entonces, como les comenté antes, este consta de tres componentes: apariencia, trabajo ventilatorio y circulación. Es importante tener en cuenta que esto no es una herramienta diagnóstica, sino es más como una valoración visual y auditiva que vamos a hacer del estado fisiológico de nuestro paciente para ver si hay anormalidades y según esto intervenir rápidamente. Muy importante, se hace en todas las edades y se hace más o menos en 30 a 60 segundos. Es algo muy sistemático y muy rápido. Entonces, vamos a empezar con la apariencia, que pues como les comentaba, refleja más que todo anormalidades fisiológicas que hayan, refleja si existe algún problema en la ventilación, si es adecuada, si la oxigenación es adecuada, si hay una adecuada perfusión cerebral, homeostasia corporal y función del sistema nervioso central. La mnemotecnia que tenemos que tener en cuenta para la apariencia se llama tics y pues esta pues inicia con el tono. Entonces vamos a evaluar si el paciente está parado, si se puede sentar. Entonces, si se mueve también en la exploración, podemos tener en cuenta estas preguntas. Si el paciente se mueve, se resiste a la exploración, si se evidencia debilidad o flacidez. El siguiente es la interacción, que vamos a ver cómo está interactuando nuestro paciente con el ambiente, es decir, qué tan alerta está, qué tan fácil se distrae, si intenta alcanzar objetos. También nuestro siguiente componente es la consolabilidad, es decir, si el paciente puede ser consolado por el cuidador. Si su llanto y agitación no se calman con facilidad, pues sería un signo de alarma.
si puede como diferenciar entre el cuidador y el examinador, eso es muy importante. El siguiente pues va a ser el contacto visual o pues si fija su mirada o pues tiene rastreo también. Entonces si fija la vista en una cara, si posee rastreo visual. Y por último tenemos el lenguaje. Entonces pues vamos a ver si el lenguaje es concorde a la edad o si tiene llanto fuerte o si su llanto es débil, apagado o ronco. A continuación, pues tenemos la respiración, que pues este va a ser un indicador del estado funcional de oxigenación-ventilación y se realiza mediante inspección visual y auscultación. Aquí vamos a tener en cuenta los sonidos anormales, como lo puede ser el ronquido o la dificultad para hablar, y ya más específicamente el estridor, que sabemos que indica una obstrucción de la vía aérea superior, donde vamos a tener como un paso turbulento del aire por las vías respiratorias, que puede llegar a sonar como un sonido agudo. Tenemos el quejido respiratorio, que indica obstrucción de la vía aérea superior, que también puede indicar que está inflamada. Tenemos las sibilancias, que indica obstrucción de la área inferior, más específico en nuestras vías aéreas de bajo calibre, que van a estar un poco estrechas, como le puede ser en una bronquiolitis, y pues el paso del aire pues va a ser tortuoso, va a sonar, por ejemplo, también como si fuera un silbido, también lo refieren como gato encerrado. Y por último tenemos ausencia de los ruidos o disminución de estos, que ya significa colapso pulmonar. Importante a tener en cuenta, otros signos son pues la posición de nuestro paciente, es decir, si está en posición de olfateo o en posición de trípode, es decir, si prefiere estar sentado porque le cuesta estar recostado para respirar. Tenemos que tener en cuenta también si tiene retracciones, que pueden ser supraclaviculares, externales, intercostales o subcostales, pues que esto significa que mi paciente está eh, haciendo movimientos de los tejidos blandos hacia adentro, pues de la pared torácica o del esternón durante la inspiración, tratando como de introducir pues aire con mayor uso de los músculos respiratorios. Muy importante también a tener en cuenta el aleteo nasal, que es la dilatación de las fosas nasales, pues en busca de expandir pues el ingreso de aire, y la respiración abdominal. Pues a continuación tenemos como unos pequeños sonidos para que los escuchen de cómo son las sibilancias, por ejemplo. El estridor. Los crépitos, que como pueden evidenciar suenan como un burbujeo, y esto significa como presencia de líquido en los pulmones y pues se asocia, por ejemplo, como un edema pulmonar. Aquí tenemos una retracción subesternal o pues external. Aquí tenemos a continuación el quejido junto con tirajes subcostales. Y por último, en esta imagen tenemos la presencia de tirajes intercostales. Y por último, en nuestro triángulo de aproximación pediátrica, Sí. tenemos, sí, Una intervención respecto a los ruidos respiratorios. ¿Quieres? Devuélvete una diapositiva. Entonces, es importante para que les ayude a diferenciar. Las sibilancias van a ser expiratorias, al igual que el quejido, mientras que el estridor es inspiratorio, porque a veces no es tan fácil, bueno, esto es un estridor, esto es un quejido. Entonces, eso es importante porque nos ayuda a diferenciar en qué momentos son predominantes estos ruidos y sobre todo en niños pequeños. Y respecto a la vía aérea, tenemos una mnemotecnia que también nos puede ayudar, que es la mnemotecnia FRESA, cuando estamos haciendo la aproximación inicial. Entonces es la frecuencia respiratoria, la R, que son el esfuerzo respiratorio, o sea, la respiración, cómo es ese patrón respiratorio, la E de la expansión torácica, la S de la saturación y la A de la auscultación, para que nunca se nos olvide evaluar ninguno de esos ámbitos. ¿Listo? listo. Muchas gracias, doctora. Entonces, pues ya para terminar nuestro triángulo de aproximación pediátrica, pues tenemos el último componente, que es la circulación. Esto pues nos permite estimar el gasto cardíaco e irrigación de los órganos vitales, evaluando pues el estado de circulación general del cuerpo. Pues podemos encontrar que cuando está normal es porque hay palidez, que puede ser pues mucocutánea o a nivel de la piel.
Esto se debe a frío, estrés, shock hipovolémico o anemia y pues va a ser un signo de mala perfusión y pues un mecanismo de defensa compensatorio del choque. Vamos a tener el moteado, pues que se debe a hipoxia, hipovolemia o shock y este va a ser un signo tardío de choque por pérdidas de los mecanismos compensatorios. Y por último, también podemos tener la presencia de cianosis, bien sea central o periférica, central como lo puede ser a nivel de los labios, periférico a nivel de las extremidades, que se asocia, por ejemplo, a hipoventilación alveolar, neumonía o pues dificultad respiratoria. Y pues se asocia con una deficiencia del contenido de oxígeno en la sangre y pues es un signo de hipoxemia. Aquí tenemos pues una foto de cómo se vería esa cianosis y de cómo se podría ver el moteado. Listo, ya terminando con nuestro triángulo de aproximación pediátrica, vamos a continuar con la evaluación primaria, que es el ABCDE. Entonces, comenzando con la vía aérea, entonces vamos a definir primero si es permeable, es mantenible y está despejado. ¿Cómo podemos evaluar esto? Entonces, es permeable si es, pues al escuchar mediante la auscultación pulmonar, hay murmullo vesicular conservado, es decir, pues circulación del aire. Se observa si se produce movimiento del pecho o el abdomen, pues al momento de la inspiración y expiración, y también sentir el movimiento del aire en la nariz y la boca. ¿Cómo vamos a evaluar si es mantenible? Entonces vamos a ver si se puede mantener o no se puede mantener. Pues vamos a evaluar si se puede mantener permitiendo que el niño adopte una posición cómoda para respirar. Por ejemplo, también con la maniobra de inclinación de la cabeza, elevación mentón, es decir, el cabeceo, y también aspirar la nariz y la orofaringe. No se puede mantener, pues es cuando vamos a necesitar la intubación traqueal, eliminación de cuerpo extraño, aplicación de presión positiva o cricotomía. Y vamos a evaluar si está despejado, pues obviamente esto es una inspección visual o con el espéculo, pues para ver si la vía aérea está abierta, si no hay obstrucciones, para ver si la respiración está normal y pues también podemos evidenciar que está obstruida cuando hay aumento del esfuerzo respiratorio, ronquidos o estridor o episodios donde no se producen ruidos. Con respecto a la respiración, pues aquí tenemos los valores de frecuencia respiratoria según la edad. Entonces, en lactantes o menores de 1 año es de 30 a 60, en niños de 1 a 4 años es de 24 a 40, en preescolares de 4 a 5 años de 22 a 34 respiraciones, en escolares de 6 a 12 años de 18 a 30 respiraciones por minuto y en adolescentes de 12 a 16 respiraciones por minuto. Importante tener en cuenta, pues tenemos que cuando es más, pues está arriba del límite superior, pues es una taquipnea, esta se asocia, por ejemplo, a fiebre, dolor, acidosis metabólica o deshidratación o sepsis. La bradipnea se asocia a fatiga, lesión o infección del sistema nervioso central, hipotermia o medicamentos. Y pues la apnea, que ya sabemos que es el cese del aire inspiratorio por 20 segundos o menos, pero que tenga signos de bradicardia, palidez, cianosis, entre otros, pues ya lo vamos a determinar que es una apnea y pues se determina que es central o periférica según el uso o no de músculos respiratorios y pues también si hay o no paso del aire. Otra cosa pues a tener en cuenta durante la respiración pues va a ser si tiene esfuerzo respiratorio. Esto lo vamos a determinar según el tipo de retracciones que tenga. Estas pueden ser subcostales, subesternales o intercostales y al ser alguna de estas opciones determinamos que es un esfuerzo respiratorio leve a moderado. Es grave cuando vemos retracciones supraclaviculares, supraesternales o externales. También para tener en cuenta, pues existen otros tipos de signos de esfuerzo respiratorio, que es el cabeceo, junto con la respiración de Kussmaul o también respiración abdominal. Y pues también a tener en cuenta la expansión torácica de nuestro paciente. Entonces, si va a tener una expansión simétrica, pues que debe ser así durante la inspiración, o si es asimétrica, que puede producirse por esfuerzo inadecuado, obstrucción, atelectasia o neumotórax. Aquí pues les dejamos una tabla resumen de lo que les acabamos de explicar con respecto a cómo determinar si esta dificultad respiratoria es leve, moderada o grave según el tipo de retracciones que tenga nuestro paciente. Pues como ya lo comentamos antes, aquí también vamos a realizar una auscultación pulmonar, donde tenemos que puede haber anormalidades en los ruidos respiratorios, como lo puede ser el estridor, el quejido, las sibilancias, los crépitos o, como ya sabemos, ausencia o disminución de los ruidos. Y por último, pues a tener en cuenta la pulsoximetría,
que pues 94% de saturación o más indica una oxigenación adecuada. Se deben considerar intervenciones en saturaciones por debajo de este nivel y pues ya cuando tenemos una saturación por debajo de 90 es que vamos a requerir intervenciones adicionales. Nuestra parte C de la revisión primaria pues es la circulación. Aquí tenemos en cuenta, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Aquí está pues como una actualización de cuáles son esos valores normales en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Pues no vamos a abundar en estos por cuestiones de tiempo. Otras cosas a tener en cuenta es el color, que ya lo hablamos también, por ejemplo, en nuestro triángulo de aproximación. Pues vamos a tener en cuenta si nuestro paciente tiene palidez, moteado, cianosis. Vamos a evaluar el llenado capilar, que es normal cuando es menor a 2 segundos. Se dice que es retraso cuando está entre 2 a 5 segundos y choque cuando es mayor a 5 segundos. Vamos a evaluar también los pulsos de nuestro paciente, pues que nos permiten evaluar la perfusión sistémica. Vamos a evaluar los centrales, como lo es el carotidio, o los periféricos, como es el pulso radial. Y pues digamos que una exageración entre la diferencia de la cualidad entre pulsos se produce con la vasoconstricción asociada al shock y pues tenemos que tener en cuenta que usualmente suelen perderse primero los pulsos periféricos y después los centrales. Y también para tener en cuenta pues que la temperatura de nuestro paciente es muy importante. Cuando la tomamos en la axila pues vamos a tener que es febrícula cuando se encuentra entre 37.1 grados a 38. Es fiebre moderada cuando está entre 38 a 39.5 grados y se determina ya que es elevada o hiperpirexia cuando está entre 39.6 grados a 40. Y en caso de que no sea posible tomarla acá o que la tome o que prefiramos tomarla como sublingual, pues se determina que es fiebre cuando es mayor a 37.6 grados y cuando lo tomamos de manera rectal es fiebre cuando es mayor a 38 grados. Y pues el último eslabón como de nuestro ABCD es la discapacidad o déficit neurológico. En este caso vamos a utilizar, pues se pueden utilizar dos escalas, la escala de Glasgow modificada o la escala APU, que se utiliza para evaluar la función de la corteza cerebral rápidamente. Entonces vamos a determinar si nuestro paciente está alerta, responde a la voz, responde al estímulo doloroso o no tiene respuesta. Entonces alerta, pues si tenemos un niño pues, que está despierto, activo, como que responde a los estímulos, si responde a la voz y si responde al estímulo doloroso o pues, como ya lo dije, no tiene respuesta. Y pues aquí tenemos el Glasgow modificado. Y pues por último también tenemos pues que debemos evaluar pues según el conteo que nos dé si está en un coma, si está como con un déficit neurológico moderado o severo o leve. Entonces es leve cuando está entre 3 a 8, es moderado cuando está perdón, es leve cuando está entre 3 a 15, es moderado cuando está entre 9 a 12 y es severo cuando está entre 3 a 8. Muy importante también era tener en cuenta entonces la reactividad pupilar. Su reactividad indica función del tronco encefálico, se evalúa su igualdad de tamaño y contracción a la luz. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando están isocóricas es normal. Cuando tenemos una miosis constante, pues se asocia con procesos o pues pacientes que tengan intoxicación. Midriasis constante cuando hay falta de oxígeno y anisocoria se asocia con un daño cerebral. Y por último tenemos la glicemia, que para tener en cuenta en general en pediatría se determina que es hipoglicemia cuando es menor a 60. Y por último tenemos nuestra parte E de pues, nuestro ABCD, que es la exposición, que se requiere que el cuidador retire la ropa del niño para permitir una observación cuidadosa de la cara, pared torácica y piel, pues para buscar si hay erupciones, equimosis o moretones, y nos permite evaluar en su totalidad la función fisiológica y anormalidades anatómicas que pueda tener nuestro paciente. Pues obviamente debemos evitar la pérdida de calor, especialmente en lactantes y niños pequeños. A continuación tenemos nuestra evaluación secundaria, pues que va a ser el sample, es decir, esa anamnesis y también como examen físico más a fondo que realizaremos. Pues tenemos el sample que consta de signos y síntomas, que pues vamos a utilizar las alicias, aparición, localización, si hay radiación del dolor, las características, la intensidad, atenuantes o agravantes. En la parte A, pues tenemos los antecedentes alergias, si el paciente ha estado expuesto a alérgenos o toxinas, los medicamentos a los que sea alérgico, comidas o si hay alergia al látex. Medicamentos, pues qué medicamentos toma, la dosis, la última hora a la que lo tomó o si tiene otra medicación reciente. Patologías, entonces, pues sus antecedentes patológicos, muy importantes sus antecedentes perinatales
y pues los antecedentes quirúrgicos y de inmunización. Pues en la parte L tenemos el last meal, entonces la última vez que comió, hora y tipo de alimento y bebida, y pues muy importante en pues los lactantes, pues a qué horas fue su última lactancia. Y por último tenemos los eventos, pues que condujeron a la enfermedad, los riesgos en el sitio, la hora estimada de llegada y tratamiento durante inicio de la enfermedad o lesión hasta su evaluación. Ya pues llegamos a la parte donde vamos a hablar sobre la clínica y las causas de paro cardiorrespiratorio, donde vamos a hablar del shock, dificultad respiratoria y arritmias. Muy importante para tener en cuenta en pediatría es que pues la causa más común de paro cardiorrespiratorio es de origen respiratorio. Entonces, para definir qué es el shock, pues es el proceso agudo caracterizado por la disminución en la perfusión tisular sistémica, cuyas consecuencias serán la insuficiencia de aporte de nutrientes y oxígeno hacia tejidos periféricos y órganos terminales. ¿Cuáles son aquellas como funciones fisiológicas que tiene nuestro paciente para, o pues nosotros como tal, para tratar el shock? Entonces, vamos a aumentar nuestra frecuencia cardíaca, que es un intento de aumentar el gasto cardíaco. Vamos a redireccionar el flujo desde zonas que no lo necesitan tanto, como lo puede ser la piel, y por eso podemos tener palidez en los pacientes que tengan shock, a órganos vitales, como lo pueden ser pues los riñones y el cerebro. Pues algunas veces en los casos de shock, pues los pacientes pueden presentar una tensión alta, normal o normal baja. Esto se asocia a que es un shock compensado y pues por eso a veces no lo tenemos muy en cuenta y podemos pasar esto de alto. Esto puede durar durante minutos u horas y antes, o sea, tenemos que tenerlo muy en cuenta porque puede progresar a un shock hipotensivo. Si no tenemos un tratamiento oportuno, pues puede evolucionar a hipotensión crítica o ya pasar a un paro cardíaco. A continuación, pues tenemos como los diferentes tipos de shock. Entonces vamos a hablar del más común en pediatría, que es el shock hipovolémico, que se asocia a causas como lo son la diarrea, el vómito, una hemorragia externa o quemaduras. En este caso, pues como su nombre lo indica, va a haber una disminución del volumen circulante, disminución en la precarga, la contractilidad puede ser normal y la poscarga puede aumentar. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues sabemos que los pacientes van a necesitar una mayor hidratación, entre otras intervenciones. Tenemos el shock cardiogénico, que en este caso, pues se asocia, por ejemplo, más que todo a cardiomiopatías congénitas, donde hay una contractilidad inadecuada del corazón. Y pues en este caso, comparado con el shock hipovolémico, hay muchísimo más trabajo respiratorio y la sangre puede permanecer a veces en la vasculatura pulmonar. El siguiente tipo de shock, pues es el shock distributivo, donde hay una distribución inadecuada de la sangre en la vasculatura, pues la sangre no se va a mantener en la vasculatura y hay pérdida del tono muscular, entonces del tono vascular. Esto se asocia, por ejemplo, a causas como la sepsis, las toxinas, la anafilaxia, entre otros. Y pues como ya lo dijimos, entonces el shock séptico, el shock séptico, que es un tipo de shock distributivo, pues es el más común y pues, por ejemplo, los microorganismos infecciosos liberan toxinas que afectan la distribución de líquidos y por ende también a veces el tono vascular. Y por último tenemos, Respecto, Sofi, qué pena. tranquila, Respecto al choque séptico, vamos a ver que ese puede tener un componente mixto, puede tener un componente de choque cardiogénico y de distributivo. Por eso lo meto ahí separado, porque puede tener, si bien generalmente en la literatura lo encontramos como distributivo, este puede tener un componente mixto que hay que evaluar y por eso cada vez lo que se sugieren en las guías es el inicio temprano de vasoactivos. perfecto, muchas gracias, doctora. Pues, y ya para culminar, tenemos el tipo de shock obstructivo, donde la función cardíaca se encuentra deteriorada y el corazón no puede contraerse adecuadamente, sin embargo, tiene una contractilidad buena. Entonces, esto se asocia a causas como, por ejemplo, lo es la embolia pulmonar, un neumotórax a tensión o taponamiento cardíaco. Y en pediatría, las crisis asmáticas severas o cualquier patología respiratoria severa puede generar un choque obstructivo. Listo. Entonces ya tenemos ahora como ahora sí esa clínica que tenemos que tener en cuenta según el tipo de shock que tengamos. Entonces, en el caso de un shock hipovolémico, la apariencia de nuestro paciente puede ser normal o anormal, dependiendo del grado de deshidratación que tengamos en el caso de que se asocie a una diarrea o a un vómito.
En el caso de nuestra circulación puede haber palidez y en el caso de la respiración, como ya lo dije antes, cuando ya está muy progresado el shock, sí puede haber como aumento del trabajo respiratorio, pero suele permanecer normal. Y pues, como ya lo dije, pues en algunos casos puede haber taquipnea, el esfuerzo respiratorio aumenta ligeramente. Continuando, tenemos el shock cardiogénico, cuya apariencia de nuestro paciente puede ser normal o anormal. Su respiración sí suele estar alterada porque hay mucho aumento del esfuerzo respiratorio, puede haber quejido, aleteo nasal, uso de músculos accesorios, crépitos y muy importante, puede haber un llenado capilar lento. En cuanto a nuestra circulación, suele ser anormal, puede haber cianosis y en algunos casos puede haber ingurgitación yugular. En cuanto al shock distributivo, pues tenemos que la apariencia de nuestro paciente suele ser anormal, sin embargo, su circulación y trabajo respiratorio puede ser normal. En caso de presentarse un shock séptico, es posible encontrar petequias y puede haber taquipnea y taquicardia. Y por último, en cuanto a nuestro shock de tipo obstructivo, tenemos que puede haber una apariencia normal, anormal, y en el caso del trabajo respiratorio, este puede estar alterado y en cuanto a la circulación, suele haber cianosis. Y pues en algunos casos también puede llegar a haber una dificultad respiratoria grave y en el caso de que se trate de un shock obstructivo por un neumotórax a tensión, puede haber dolor de características pleuríticas, en el caso de un taponamiento cardíaco, pulsos paradójicos, entre otros. Ya continuando con nuestras causas de dificultad, distrés o falla respiratoria, pues sabemos que en sí la dificultad respiratoria es una condición dada por insuficiencia pulmonar para realizar intercambio gaseoso, puede ser ocasionado por problemas al momento de respirar, pues no tenemos una respiración efectiva y es posible valorar su efectividad teniendo en cuenta los conceptos de ventilación y oxigenación. Pues vamos a determinar que tiene una dificultad respiratoria según las siguientes preguntas y pues sabemos que la dificultad respiratoria es un síndrome clínico asociado con trastornos respiratorios. Entonces, primero, pues vamos a ver si la vía aérea de nuestro paciente tiene una apertura sin apoyo, si la frecuencia respiratoria está aumentada, es decir, taquipnea. Vamos a ver si hay aumento del esfuerzo respiratorio, que sí suele haberlo. En la auscultación puede haber o no haber sobreagregados. La frecuencia cardíaca tiende a estar aumentada. La respuesta de mi paciente suele ser agitada y su apariencia suele ser pálida. En el caso de una falla respiratoria, que significa una incapacidad aguda o crónica del sistema respiratorio para mantener el intercambio gaseoso, vamos a encontrar una vía aérea posiblemente obstruida, una frecuencia respiratoria probablemente baja, puede no haber refuerzo expiratorio, la auscultación sí suele tener ruidos anormales, la frecuencia cardíaca suele ser baja, suele no haber respuesta de nuestro paciente y la apariencia suele ser cianótica. A continuación tenemos aquí cuáles son los signos de dificultad respiratoria y cómo la podemos categorizar. Entonces, se categoriza como leve cuando es una taquipnea leve, cuando tenemos signos como lo son el aleteo nasal o retracciones leves, ruidos anormales de la vía aérea. Se determina que ya es una dificultad respiratoria grave cuando hay una taquipnea marcada, aumento pronunciado del esfuerzo respiratorio, respiración abdominal paradójica, uso de músculos accesorios, ruidos anormales o alteración del estado de conciencia y ya se determina como una inminencia de paro respiratorio cuando hay bradipnea, apnea, pausas respiratorias, bradicardia, desaturación a pesar de tener oxígeno suplementario y un nivel reducido del estado de conciencia. Tenemos ahora como la clasificación de las causas de dificultad respiratoria según pues el tipo de vía aérea. Entonces, en cuanto a la vía aérea superior, pues tenemos que alguna de las causas más común de obstrucción de la vía aérea superior es el croup, cuya origen siempre suele ser casi de virus, como lo es el parainfluencia tipo 1. Entonces vamos a tener presencia de estridor inspiratorio, tos ronca o bitonal, que también se determina como tos perruna, una voz disfónica, signos de dificultad respiratoria y que el niño prefiere estar sentado de pie o que sus signos o síntomas empeoran en la noche. Muy importante también a tener en cuenta es que son signos, niños que debutan con como síntomas respiratorios 1 a 3 días antes de consultar, es decir, que han tenido rinorrea, como pues malestar en la garganta, malestar general, entre otros, y más que todo se ven pacientes entre 6 meses a 6 años. Tenemos también pues obstrucción por presencia de un cuerpo extraño, muy importante a tener en cuenta que es un paciente previamente sano que debuta con estridor
tos y dificultad respiratoria repentina. Suele haber rinorrea, puede existir obstrucción nasal unilateral en caso pues de que el cuerpo se encuentre en una de las fosas nasales y muy importante que es que la complicación que debemos prevenir es un paro cardiorrespiratorio. Otra causa como de dificultad respiratoria, pues que se origina en la vía aérea superior es el absceso retrofaríngeo, donde vamos a tener síntomas inespecíficos como lo es la fiebre, la irritabilidad, la hiporexia, la rigidez nucal, voz aflautada o estridor. Y muy importante, pues que en nuestro sample, por ejemplo, preguntemos si el paciente tiene antecedentes de otitis, infección nasal o infección faríngea reciente. Y por último tenemos la anafilaxia, pues que consta de síntomas como lo pueden ser el prurito, el enrojecimiento, tos seca persistente, sibilancias, ronquera o angioedema. Muy importante pues también a tener en cuenta que cuando son alérgenos ingeridos vamos a tener una respuesta retardada de minutos a 2 horas y pues que la complicación que debemos prevenir es el edema laringeo obstructivo que puede generarnos un paro cardiorrespiratorio por obstrucción completa pues de la vía aérea. Otras causas ya en el caso de la vía aérea inferior, pues es la bronquiolitis, que sabemos que es el primer episodio sibilante en menores de 2 años, pues su causa más común es el virus sincitial respiratorio. Muy importantes son las sibilancias, pues vamos a tener pacientes que también debutan con tos, congestión nasal, irritabilidad, tiraje subcostal, taquipnea, puede haber o no desaturación y pues puede haber presencia de apneas. Otra causa de pues, dificultad respiratoria asociada a la vía aérea inferior pues, es el asma, pues que se determina que todo mayor de 5 años con sibilancia ya tendría un diagnóstico de asma, por decirlo así. Y pues vamos a tener aquellos pacientes que debutan con síntomas como lo es la opresión torácica, sibilancias, tos seca, disnea, pues síntomas que nuevamente lo despiertan en la noche y que empeoran con la actividad física. Y por último tenemos las enfermedades del tejido pulmonar, como lo puede ser la neumonía, que se diría que su diagnóstico puede realizarse mediante la presencia de fiebre y dificultad para respirar. Puede haber taquipnea, dolor pleurítico o desaturación. Vamos a encontrar que los microorganismos más comunes según el grupo etario es en neonatos, el estreptococo del grupo B, en pacientes de 1 a 3 meses, virus respiratorios, en pacientes de 3 meses a 5 años, virus y Streptococcus pues, pneumoniae, y en pacientes mayores de 5 años, Mycoplasma pneumoniae. Y pues otras causas de enfermedad del tejido pulmonar es la neumonitis, pues que es la inflamación, como le indica su nombre, de la vía aérea, y en este caso se asocia por ingreso de sustancias irritantes. Y en este caso puede haber tos seca, fatiga, dificultad para respirar o disminución del apetito. Se asocia mucho a pacientes que pues, han estado, por ejemplo, en quimioterapia o radioterapia. Y por último tenemos el edema pulmonar, que en este caso pues puede haber la presencia de tos húmeda, hipotensión, taquicardia, taquipnea, ansiedad, confusión, cianosis y pues se puede dividir, pero esto lo van a abundar más adelante en otras presentaciones, en edema pulmonar de origen no cardiogénico o pues de origen cardiogénico que se asocia a cardiopatías congénitas y no cardiogénico que se asocia a embolia pulmonar, por ejemplo. Y pues ya para culminar tenemos pues la clínica de cómo debutaría una arritmia del ritmo lento, que es una bradiarritmia, pues que son los ritmos más habituales previos de paro en niños. Se asocian a trastornos como lo es la hipoxia, hipotensión o acidosis. En este caso, pues se da tratamiento al ser sintomática y compromete la función cardiovascular. Esos síntomas pueden ser como la hipotensión, dificultad para respirar, aturdimiento, síncope o confusión y malestar en el pecho. Pues digamos que esto es como una abrebocas a lo próximo que se va a ver en las presentaciones. Tenemos la bradicardia sinusal, pues que es el ritmo normal lento según los valores de referencia. Tenemos el bloqueo atrioventricular de primer grado, donde vamos a tener pues un PR prolongado, pues que va a tener el mismo tamaño siempre. El bloqueo AB de segundo grado tipo 1, que va a tener un PR que se va prolongando hasta que una P no conduzca. También tenemos el bloqueo de segundo grado, tipo 2 que tiene una PR de la misma longitud y pues nos interesa hasta que llegue esa P que no conduce. Y pues el bloqueo de tercer grado, donde ya tenemos disociación atrioventricular. Pues aquí tenemos pues algunas imágenes donde se evidencian dichas características para que lo tengamos en cuenta.
Y por último tenemos las taquiarritmias, que es cuando el corazón late muy rápido y pues existe una fase de relajación más corta, lo que genera un llenado ventricular ineficaz, es decir, disminuye el gasto cardíaco. ¿Cuáles son esos signos y síntomas que podemos encontrar en estos pacientes? Dificultad para respirar, mala perfusión tisular, estado mental alterado. Y pues, ¿cuáles son esas taquiarritmias que existen? Pues está la taquicardia sinusal, pues que es el ritmo normal, pues según los valores de referencia va a estar más aumentado. Tenemos la taquicardia supraventricular, que es la ausencia de P con una R regular y pues estrecho. Tenemos la fibrilación auricular, donde va a haber una ausencia de la onda P, los RR irregulares. El flóter auricular, donde va a haber presencia de ondas F y un intervalo de RR que puede ser regular o irregular. Y la taquicardia ventricular, donde tenemos una arritmia complejo QRS ancho, pero pues no es tan común en niños. Aquí les dejamos también algunas pues, de imágenes que pueden como evidenciar dichos ritmos explicados. Y pues las conclusiones de nuestra presentación, pues para que siempre lo tengamos en cuenta, pues las causas de paro más comunes en pediatría son la dificultad respiratoria, el shock, las taquicardias y las bradiarritmias. Ya sabemos que tenemos que tener una secuencia pues que consta de primero una impresión general, que va a ser el triángulo de aproximación pediátrica, que tiene 3 componentes: aspecto, circulación cutánea y trabajo ventilatorio. Sabemos que es una valoración visual y auditiva que se puede completar rápidamente entre 30 a 60 segundos, y es importante tener en cuenta que no es una herramienta diagnóstica. Y pues también a tener en cuenta como nuestra evaluación clínica, la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Sofi, te felicito, muy bien, muy completa la información. Muchas gracias. No sé si hay dudas, preguntas, algún comentario, si queremos volver a ver alguna diapositiva. Sofi, muchas gracias. Muy, muy, muy buena la revisión, de verdad. Preciso la información y además creo que son herramientas que van a servir muchísimo para el taller y se cumplieron los objetivos. Muchísimas, muchísimas gracias. Como dice Sofi, estamos abiertos por si hay preguntas en el chat o si alguien quiere abrir el micrófono y comentar algo. Si quieren podemos dar un minutico a ver si alguien se anima. Yo quiero decir algo, pero, o sea, estuvo muy completa la presentación, muchas gracias. Y no sé si podrían como subir el drive para usarlo después para la práctica en simulación, tener como un drive con las presentaciones. Vale, si no hay ningún problema, si quieren, pues puedo mandar el link de la presentación a pues los directores de cada grupo y pues ellos los pueden mandar a los miembros activos o a quien la requiera. Súper. Igual Gracias. la charla queda en YouTube del grupo de emergencias y creo que en el de pediatría también. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Entonces, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por las aclaraciones que nos estuvo compartiendo durante la presentación. Y Sofi, muchísimas gracias otra vez. Qué gusto tenerlas por acá. Siempre bienvenidas. Muchísimas gracias. Bueno, que Si estén muy tienen bien. dudas que después surjan, me las pueden hacer llegar y yo se las respondo sin lío, ¿vale? Perfecto, doctora. Muchas gracias. Bueno, que estén muy Que estén muy bien. bien. Feliz noche.